Me senté frente al escritorio de roble, el que el corredor de bienes raíces tenía tan bien pulido que uno podía ver hasta los pensamientos reflejados en la madera. Entre mis manos temblorosas sostenía una carpetita azul con los papeles de la propiedad. Me sentía como una niña en su primer día de escuela, nerviosa pero feliz. «Estoy tan emocionada por nuestro nuevo hogar», dije con una sonrisa sincera, sin imaginar que esas palabras serían en cuestión de segundos motivo de burla. Ricardo, mi hijo, soltó una carcajada que no pude reconocer. No era la risa cálida del niño que crié, el que se me acurrucaba en las noches cuando tenía pesadillas. Era una risa seca altanera que hizo eco en toda la oficina. Nuestro hogar repitió como si fuera una broma. «Mamá, la casa es mía y de Celia. Tú solo vas a vivir ahí como invitada». Sentí como si alguien me hubiese echado un balde de agua helada en plena espalda. El corazón me dio un vuelco no de alegría, sino de esos que se sienten cuando uno se da cuenta de que ha sido ingenua. Miré al corredor esperando alguna señal, alguna mirada que desmintiera lo que acababa de escuchar, pero él simplemente tosió con incomodidad y bajó la vista a los papeles. Delia, mi nuera, no levantó ni un segundo la cara de su teléfono. Solo sonrió una sonrisa ladeada como si estuviera a punto de compartir un chisme, en lugar de participar en una transacción que me involucraba profundamente. «Ay, suegra, se me olvidó explicarle». «Bien», dijo sin mirarme. «Como nosotros somos los que vamos a pagar la hipoteca, tiene más sentido que esté a nuestro nombre». No tragué saliva con dificultad. «Pero yo vendí mi casa», murmuré. Puse todo mi dinero para la inicial. La frase me salió casi sin voz, como si al decirlo en alto me estuviera recordando la magnitud de lo que había hecho. Ricardo suspiró con una paciencia fingida, esa que usan los hijos cuando creen que su madre ya no entiende nada. «Sí, mamá, y te lo agradecemos mucho. Pero una cosa es ayudar con el dinero, y otra muy distinta es ser propietaria. Son temas legales complicados que tú no entiendes». Me sentí tonta. Peor aún, me sentí invisible. El corredor, un hombre delgado con corbata granate y una sonrisa tan falsa como el barniz del escritorio, empujó suavemente los documentos hacia el lado de Ricardo y Celia. «Firmen aquí, por favor». Sus dedos marcaban las líneas. Ni una sola tenía mi nombre, ni un apellido, ni una referencia. Nada. Era como si no existiera, como si solo hubiera estado ahí para abrir la cartera y luego desaparecer. Ricardo tomó la pluma como si estuviera firmando su triunfo. Celia estampó su nombre con una vueltecita en el aire, como si firmara una carta de amor adolescente, mientras brindaban con unas copitas de champán que trajo la asistente del corredor, con una eficiencia que ya me parecía sospechosa. Yo me quedé sentada aferrada a mi bolso, sintiendo que me temblaban las manos. Pero no era miedo lo que sentía. Era algo distinto, algo que empezaba a crecer dentro de mí, como una raíz oscura que se metía en el pecho y empezaba así a apretar. No era tristeza, era otra cosa. Algo que en ese momento no supe nombrar, pero que con el tiempo entendí muy bien. Era el principio de mi determinación. Celia se me acercó con la copa en la mano, sonriendo como si todo fuera parte de un juego de salón. «Suegra, no ponga esa cara tan seria. Al final del día usted va a tener donde vivir sin preocupaciones. Nosotros nos encargamos de todo». Sus palabras parecían dulces, pero sus ojos decían otra cosa. Una frialdad que me caló hondo. No era descuido, era cálculo. Esto había sido planeado desde el principio. «Me llamo Florencia Chávez. Tengo 70 años y llevo más de medio siglo trabajando, criando, sosteniendo, aguantando. Toda una vida creyendo que la familia lo era todo, que mientras uno diera amor y apoyo,
el cariño regresaba multiplicado. Qué equivocada estaba. Ese día en aquella oficina tan brillante y tan vacía de honestidad, entendí que no era parte de un proyecto familiar. Yo era el proyecto, un medio, no un fin. Y lo peor es que ellos creían que no me daría cuenta. Salimos del edificio como si nada. Ellos caminaban delante tomados de la mano, tomándose selfies en la puerta, celebrando su primera casa. Yo los seguía como una sombra, pero por dentro algo ya había cambiado para siempre. No sabía cómo ni cuándo, pero algo era seguro. Esto no se iba a quedar así. La misma noche ya en casa abrí la carpeta de documentos que Ricardo me había olvidado devolver. Había dicho que era copia para mí, que así podía sentirme parte de todo el proceso, pero mientras la repasaba línea por línea, sentí que esas hojas hablaban un idioma que no me incluía. Nombre del comprador Ricardo Chávez. Copropietaria Celia Domínguez de Chávez. Firma aquí, firma allá. Pero mi nombre, ni en letra pequeña ni como referencia, ni siquiera como garante. Yo no era más que una sombra financiadora. Era como si hubiera puesto el mantel cocinado, el banquete y servido los platos, pero ni siquiera me hubieran dado una silla en la mesa. Al día siguiente, con los documentos aún sobre la mesa del comedor, decidí llamar a Ricardo. No quería sonar alterada, solo pedir una explicación. Él contestó con tono apurado como si estuviera en medio de una junta o fingiendo estarlo. Mamá, ya hablamos de esto. Es solo un asunto técnico. ¿Para qué complicarnos con más nombres si Celia y yo vamos a encargarnos de todo? Tú tranquila, confía. Pero yo vendí mi casa. Insistí. Ese dinero no fue un regalo. Silencio. Apenas unos segundos, pero lo suficientes para confirmar que mis palabras le incomodaban. Lo sabemos y te lo agradecemos mucho, dijo con esa voz dulce envenenada que usan los que quieren callarte sin pelear. Pero legalmente sería más complicado si tú figuraras. Imagínate si algún día quisieras vender tu parte. ¿Quién la compraría? Colgué sin responder. No quería pelear por teléfono. Quería mirar a los ojos, saber si lo que estaba intuyendo era real o solo producto de mi desconfianza. Y entonces lo recordé. 3 semanas antes había escuchado a Ricardo hablando por teléfono en mi patio. Estaba recostada en el sofá con un libro cuando oí su voz cerca de la ventana. No me moví, no por curiosidad, sino por respeto. Pero sus palabras me hicieron congelar. No, hermano, no la vamos a poner como dueña. Es mejor así, menos complicaciones legales. Ella cree que todo será a nombre de los 3, pero ya la convencimos. En ese momento quise pensar que me había confundido, que hablaba de otra cosa. Pero ahora todo encajaba. No fue un olvido, fue una estrategia. Esa tarde Celia vino a visitarme. A decir verdad, apareció sin avisar, como quien pasa por cortesía, pero con ojos atentos y pasos que medían el espacio. Entró con su sonrisa de siempre y una caja de pan dulce, como si los gestos pequeños pudieran disfrazar las intenciones grandes. Nos sentamos en la cocina. Ella cruzó las piernas y empezó a hablarme como si fuera una clienta difícil. Suegra, no se angustie. Esto es para su tranquilidad también. Menos papeles, menos problemas. Usted va a tener su espacio, su cuarto, sus cosas. ¿Qué más puede pedir? La miré. Le ofrecí café, pero no respondí a su argumento. Ella continuó sin notarlo. Es que las personas mayores a veces se estresan por nada. Todo esto lo hicimos para que usted viva sin preocupaciones, para que se relaje y disfrute su vejez. Esa palabra vejez me raspó el alma como papel de lija. Pensé en responderle con la misma moneda, pero algo en mí decidió observar. Como cuando una está en una partida de ajedrez y en lugar de mover rápido estudia al rival. Celia no hablaba para tranquilizarme. Hablaba para dominar el relato.
Quería que yo misma aceptara ser una especie de inquilina agradecida, alojada en un rincón de la casa que yo había comprado. Antes de irse, sacó su celular y me mostró fotos de cortinas y sofás. «Mire, suegra, este juego de sala es ideal para la casa. Y estas cortinas las elegí para su cuarto en tonos beige bien calmaditos». Asentí, no porque me gustaran, sino porque en ese momento entendí que el teatro estaba montado desde hace mucho. Yo era parte del decorado. Nada más. Esa noche me senté en el sillón de la sala, el mismo donde, años atrás, mi difunto esposo y yo veíamos las noticias mientras compartíamos pan con mantequilla. Todo estaba en silencio, excepto mi mente que hervía como olla olvidada al fuego. Encendí mi celular y abrí la aplicación de notas. Empezaría a escribir. No como quien se desahoga, sino como quien empieza un registro. Nombres, fechas, frases textuales, promesas, mentiras disfrazadas de cariño. Quizás aún no sabía exactamente qué ibas a hacer. Pero sí sabía una cosa. Esa familia que yo creía proteger se había convertido en una maquinaria que me borraba con cada gesto educado. Y yo, Florencia Chávez, criada entre mujeres que luchaban con las uñas por su lugar, no iba a permitir que me enterraran en vida con una sonrisa. El domingo siguiente Ricardo me invitó así a almorzar. Lo dijo con ese tono alegre que usan los que se creen generosos para celebrar que ya tenemos casa, mamá. Ven que te queremos consentir un poco. A pesar de la incomodidad que aún me recorría como corriente helada, acepté. Quería observarlos de cerca, leer entre líneas, confirmar que lo que sentía no era paranoia, sino lucidez. Me pasaron a buscar justo al mediodía. Ricardo conducía como si nada en el mundo le pesara. Llevaba una camisa clara remangada hasta los codos, esa sonrisa de hombre exitoso que ahora parecía más una máscara. Celia iba sentada y se hacía a su lado, perfectamente maquillada con una blusa nueva, de esas marcas que no se consiguen en el mercado. Me saludaron con besos al aire, y yo, como buena actriz en mi propio drama, les devolví una sonrisa suave y palabras medidas. Subí al auto y no dije mucho durante el trayecto. Solo miré por la ventana mientras ellos hablaban de el nuevo barrio, las escuelas cercanas, los cafés con terraza, como si yo no estuviera. El restaurante era de esos modernos con manteles blancos y música suave. El tipo de lugar al que uno va más para ser visto que para comer bien. Nos sentaron en una mesa junto a la ventana. Ricardo pidió vino sin consultar, como si ya supiera que yo no iba a rechazar nada. Celia sacó su celular y empezó a mostrarme fotos. «Mire, suegra, este comedor me parece perfecto. Madera maciza estilo nórdico. Y este sofá en L, ideal para el espacio». Yo asentía con la cabeza mientras mis ojos hacían cuentas invisibles. Cada uno de esos muebles costaba más que lo que yo ganaba en 3 pensiones mensuales. «Todo esto lo vamos a ir comprando con calma», decía Ricardo mientras partía el pan. «Pero claro, con la base que tú aportaste, es mucho más fácil organizar todo». Me lo dijo sin mirarme directamente, y aunque la frase parecía un agradecimiento, sonaba más bien como una afirmación de propiedad. Yo puse el dinero, sí, pero ellos decidían qué hacer con él. «¿Y ya hicieron el presupuesto completo?», pregunté con voz ligera. Celia sonrió sin levantar la vista del teléfono. «No se preocupe, suegra. Eso es lo de menos. Ya tenemos una tarjeta de crédito con muy buen límite. Nos la aprobaron esta semana. Ricardo ahora figura como propietario, y eso abre muchas puertas». Ahí estaba. Esa palabra propietario. Singular. Sin mí. Sin disimulo. Como si ya fuera oficial que yo era simplemente una señora mayor, alojada de favor. El mesero trajo los platos, pero el apetito se me había ido. Ricardo cortaba su carne con precisión, como si tuviera prisa por llegar a la siguiente frase.
«Mamá, ¿te gusta el lugar? Pensamos traerte seguido. Aquí se come bien y queda cerca de la nueva casa». «Está todo muy rico», respondí con mi sonrisa de vitrina. Esa que había perfeccionado durante años cuando mi esposo llegaba de mal humor, cuando mis hijos traían notas malas, cuando la vida se ponía cuesta arriba y una tenía que fingir que todo estaba bien. Pero mientras masticaba la ensalada sin sabor, sentía que algo dentro de mí se endurecía como pan viejo. Celia hablaba ahora de las cortinas. Pensaba en beige claro, algo cálido. Su cuarto da al jardín trasero, así que será bien iluminado. Mi cuarto. Mi espacio. Todo sonaba ese reparto de habitaciones como si yo fuera una huésped prolongada. Un estorbo disfrazado de madre. El mesero trajo la cuenta. Ricardo pagó con una tarjeta dorada que no reconocí. «Es nueva», explicó al notar mi mirada. «Nos la aprobaron gracias al estatus de propietarios». Otra vez ese plural excluyente. Propietarios ellos. Yo simplemente la mamá que ayudó. Durante el café, Celia se inclinó hacia mí. «Suegra no se sienta obligada a opinar de todo esto. Usted ya hizo bastante. Ahora le toca descansar, dejarse cuidar». Su tono era amable, pero cada palabra me llegaba como un alfiler. Descansar, dejarse cuidar, como si ya me hubieran puesto una etiqueta en la frente frágil, retirada, superada. Esa tarde volví a casa con el estómago revuelto, pero no por la comida. Era por la certeza cada vez más evidente, no me estaban incluyendo. Me estaban retirando, como quien guarda una foto vieja en el fondo de un cajón bonito. La traición no venía en gritos ni en portazos. Venía servida en copas de champán envuelta en gestos amables y promesas dulces. Y tenía sabor a rancio. Ahora que todo estaba más claro, volví en mi mente a esos meses anteriores. Los repasé como quien observa una película por segunda vez, ya conociendo el final, notando detalles que antes se le escaparon. No era que no me hubieran dado señales, era que yo no quería verlas. Ricardo y Celia empezaron a visitarme más seguido. Al principio me pareció bonito. Después de años de distancias de silencios y mensajes impersonales que me tocaran la puerta, los sábados con pan dulce y un par de cafés, me hizo sentir vista de nuevo. «Queríamos pasar un ratito contigo, mamá», decía Ricardo dándome un beso en la frente como cuando era niño. Celia traía su sonrisa y sus preguntas educadas cómo me sentía, si dormía bien, si necesitaba ayuda con algo. Yo les preparaba almuerzo con gusto, ponía la mesa como cuando había familia en casa. Me hacían sentir útil, me hacían sentir madre. Pero pronto las visitas tomaron otro tono. Ya no eran tan espontáneas, venían con papeles, con ideas, con sugerencias. «Mamá, esta casa ya está muy grande para ti sola. ¿No crees?», decía Ricardo mientras recorría el pasillo tocando las paredes como quien evalúa una propiedad. «Y el barrio. Ya no es tan seguro como antes». Celia asentía desde el sofá con el celular siempre en la mano. Además, suegra, mantener una casa así cuesta muchísimo. Los impuestos, las reparaciones, el jardín. Es demasiado para una persona sola. Lo decían como si de verdad me cuidaran, como si pensaran en mí. Pero ahora sé que cada palabra era una semilla sembrada con intención. Querían que yo misma dijera la idea, que saliera de mi boca, que yo creyera que era mía. Un día me llevaron a tomar café a una terraza bonita en el centro. Me hablaron de un nuevo barrio más moderno, con centros comerciales, con parques y colegios. «Hemos estado viendo casas más grandes», dijo Ricardo tomando mi mano con ternura. «Lugares donde podríamos vivir todos juntos». Celia se unió con entusiasmo. «Sí, suegra. Hay unas divinas, con habitación principal grande para nosotros y un cuartito cómodo para usted». Cuartito.
como si después de 30 años siendo dueña de mi propia casa, ahora mereciera solo eso, un cuartito. Recuerdo que sonreí, no por gusto, sino porque no quería parecer desagradecida. Dije que sonaba interesante, que podía considerar la idea. Ese fue mi error. Ellos lo tomaron como una aprobación total. A partir de ahí todo fue más rápido. Llegaban con listas de propiedades, con números, con calculadoras. Mira, mamá me decía, Ricardo, si vendes esta casa por lo que vale en el mercado, ese dinero alcanza perfecto para la inicial de una nueva. Y como Celia y yo vamos a pagar la hipoteca, tú no tendrías que preocuparte nunca más por gastos de vivienda. Lo pintaban como una bendición, una solución a todos mis problemas. Pero era una trampa, sutil, silenciosa. Yo ponía el dinero, ellos ponían los papeles. Una tarde mientras tomábamos mate en la vereda con mi vecina Leonor, una señora que siempre ha tenido más calle que todos nosotros juntos, me animé a contarle algo. Me están proponiendo vender la casa para mudarnos juntos en una nueva propiedad. Ella entrecerró los ojos. ¿Y de quién será esa casa nueva?, preguntó con tono seco. De los tres, supongo. Dije, aunque ni yo misma sonaba convencida. Leonor dejó la taza sobre la mesa con fuerza. No confíes tanto, Flor. Tú sabes que yo tengo 4 hijos y ninguno es perfecto. Cuando el interés entra en la familia, la sangre no siempre pesa más que la plata. Me lo dijo sin dramatismo, como quien comparte una receta amarga pero cierta. Yo me reí nerviosa. Ricardo no es así. Ella no respondió, pero su silencio dijo más que 1000 palabras. Una semana después, recibí una llamada de Pablo, mi sobrino, que vive en Rosario, y trabaja como abogado. Siempre fue el más aplicado de la familia. Me preguntó cómo estaba, cómo iba todo. Le conté lo del posible cambio de casa sin muchos detalles. Hizo una pausa y me dijo con calma: «Tía, si vas a hacer algo con propiedades, habla primero con alguien que revise los papeles. No firmes nada sin entenderlo bien. A veces los peores contratos se disfrazan de acuerdos familiares». Le prometí que sí, que le avisaría. Pero no lo hice. Pensé que era exageración, que mi familia era distinta. Ahora, mientras repaso cada frase, cada gesto, cada visita casual, entiendo que no me estaban incluyendo. Me estaban utilizando. No como una madre, sino como una sombra útil que todavía podía pagar. Y yo, por ciega, por confiada, por amor, les estaba abriendo la puerta de mi vida sin saber que ellos venían con las manos llenas de promesas y los bolsillos vacíos de intención sincera. Fue un miércoles por la tarde, de esos tranquilos en que el sol calienta justo lo necesario y una cree que nada malo puede pasar. Yo estaba en la cocina revisando el arroz cuando escuché el portón abrirse. Ricardo había dicho que vendrías a buscar unos papeles del seguro que aún estaban en mi escritorio. No lo esperé mucho rato. Sabía que no tardaría. Pero pasaron varios minutos sin que entrara. Me asomé por la ventana del lavadero, esa que da al patio, y ahí lo vi. Ricardo caminaba en círculos con el celular pegado a la oreja, hablando con una voz que ya no era la del hijo atento. Era otra, más seca, más segura, más ajena. No, hermano, te digo que ya está lista. Sí, la vieja vendió la casa y puso toda la plata para la inicial. No, no está en los papeles. Ni falta hace. Me quedé helada, como si el calor de la cocina se hubiera esfumado de golpe. Quise moverme a hacer ruido para anunciar mi presencia, pero mi cuerpo no respondió. Me quedé detrás de la cortina inmóvil. Ricardo seguía hablando sin saber que su voz estaba atravesándome como cuchillo. Es mejor así, menos lío si pasa algo después. Todo queda limpio a nombre de Celia y mío. Ella cree que vas a vivir con nosotros como parte de la familia, pero ya sabemos cómo son las cosas.
En ese momento sentí un vacío en el pecho, un vértigo parecido al que sentí cuando me enteré de que mi madre había muerto sola en el hospital, sin que nadie la acompañara. Era esa misma sensación de abandono, de injusticia, pero mezclada con un sabor amargo y metálico que nunca antes había sentido la traición. No era una sospecha, no era una intuición, era certeza. Ricardo, mi hijo, al que alimenté, cuidé, consolé, estaba planeando fríamente dejarme fuera de todo. ¿Y si se arrepiente?, preguntó la voz del otro lado. Debía ser Javier, su hermano menor, ese que vive en Mendoza y que casi no se asoma por la familia. No se vas a arrepentir, respondió Ricardo con una risa breve confiada. La tenemos bien convencida. Además, ¿qué va yo a hacer? Ir a juicio si ni entiende los papeles. Está grande, ya no se mete en esas cosas. Y nosotros somos su única familia acá. No recuerdo cómo llegué al sillón del comedor. Creo que caminé, pero fue como si flotara. Me senté con las manos frías, el arroz, quemándose en la olla a la puerta del patio, aún entreabierta. Quise llorar, pero no salía ni una lágrima. Lo único que sentía era una presión en el pecho, como si un elefante se me hubiese instalado ahí. Cuando Ricardo entró por fin, traía su sonrisa de siempre, la que ahora sabía impostada. «Hola, ma. ¿Cómo va ese arroz?» Miró hacia la cocina y arrugó la nariz. «Uy, se pasó un poco, ¿no?» No dije nada, solo lo miré. «¿Todo bien?», preguntó mientras recogía los papeles que había venido a buscar. «Sí, hijo», respondí bajando la vista. «Todo bien». Me dio un beso en la frente antes de irse, como si fuera una muñeca vieja que se guarda con cuidado para que no se rompa. No sabía que yo ya me había roto por dentro. Esa noche no dormí. Me acosté temprano, pero los ojos se me quedaron abiertos como ventanas sin cortinas. En la oscuridad volvías a escuchar cada palabra, cada entonación. Repetí la conversación en mi cabeza una y otra vez, como si fuera una grabación rayada. «No está en los papeles», la vieja, bien convencida. Las frases se repetían como un eco cruel. Por momentos me decía que quizás lo había malinterpretado, que era una exageración, que él no lo decía en serio. Pero no. Había hablado claro sin rodeos. Y esa claridad dolía más que cualquier grito. Pensé en llamarlo, en encararlo de una vez, pero algo dentro de mí me detuvo. No por miedo, sino por estrategia. Una intuición me dijo que si ellos habían planeado todo con tanto detalle, yo debía actuar con igual frialdad. No podían saber que yo sabía. Todavía no. Porque si algo había aprendido en estos años es que las batallas no se ganan a gritos. Se ganan en silencio, con paciencia y con precisión. Y en ese momento, en plena madrugada, supe que el amor de madre no era una excusa para dejarse pisotear. Que una puede querer mucho, pero no a cualquier precio. Los días siguientes los viví como si caminara por una cuerda floja en equilibrio constante, midiendo cada palabra, cada gesto, cada silencio. La rabia me hervía por dentro, pero no dejé que saliera. No todavía. Tenía que observar, confirmar, documentar, ser más lista que ellos sin que se notara. Una cosa es reaccionar y otra muy distinta es responder con estrategia. Y yo, después de 70 años, ya había aprendido a no regalarle ventaja a quien juega sucio. Celia comenzó a visitarme más seguido, como si de pronto le hubiera nacido un cariño profundo por su suegra. Tocaba la puerta con una sonrisa recién horneada y entraba como si la casa fuera ya suya. «Suegra linda», decía, apenas ponía un pie en el living, «traigo buenas noticias. Ya tenemos el diseño del cuarto para usted», así sin respirar, sin preguntar, como si yo fuera un paquete más dentro de la mudanza.
Nos sentamos en la cocina y sacó su celular con la emoción de una niña mostrando dibujos. Mire, pensé en algo bien neutro, nada recargado. Cortinas beige, cama individual, una mesita de noche y, si se puede, un sillón pequeño junto a la ventana. Para que tenga su rinconcito de lectura. La palabra rinconcito me hizo cosquillas en el estómago, de esas que no dan risa. Yo asentía mientras revolvía el té sin probarlo. Cada adjetivo era una manera de reducirme en neutral, sencillo, cómodo, práctico. Como si me estuvieran acomodando, no incluyendo. También vimos un baño chiquito al lado de su cuarto. Agregó con voz de orgullo. No es privado, pero al menos no tiene que subir escaleras. Después de todo, ¿para qué querría una señora mayor un baño privado? ¿Para qué querría más de lo mínimo? Thalia hablaba como si me estuviera salvando la vida, como si su generosidad fuera motivo de agradecimiento eterno. No lo decía con maldad directa, pero había una condescendencia tan pulida que daba asco. «Qué bonito, Celia», respondí con voz suave. «Se nota que pensaste en cada detalle». Ella se estiró en la silla satisfecha. «Claro, suegra, usted se merece lo mejor. Después de todo lo que ha hecho por Ricardo, esto es lo menos que podemos hacer por usted». «Lo menos». La frase quedó flotando en el aire como un perfume barato. La dejé ahí sin tocarla. Cuando se fue, me senté en la sala con el corazón latiendo con fuerza, pero no por angustia. Era otra cosa. Era claridad. Ya no había dudas. Ellos no me estaban incluyendo por amor. Me estaban redistribuyendo como si fuera un mueble funcional que todavía sirve, pero que hay que ubicar donde no moleste. Y mientras Celia decoraba mi cuartito, yo decidí empezar a decorar mi propio plan. Fui al dormitorio y saqué mi celular. Me abrí una carpeta en la aplicación de notas y le puse nombre Plan Florencia. Allí escribí la fecha y resumí la conversación con Celia, palabra por palabra, tono por tono. Luego abrí la grabadora de voz. Practiqué disimuladamente cómo activar la función rápida sin que se notara. Nunca había usado eso, pero me volví experta en un par de intentos. Guardé también los mensajes de WhatsApp, donde Celia hablaba de la casa del cuarto de la suegra del diseño que ya tenía listo. Empecé a tomar fotos de cada boceto que me mostraba, de cada catálogo que traía, de cada texto, donde me felicitaba por aceptar vivir con nosotros. Todo, absolutamente todo. Aprendí que cuando una tiene la verdad de su lado, lo mejor que puede hacer es archivarla, cuidarla, tenerla a mano para cuando llegue la hora de sacarla a la luz. Llamé a Pablo, mi sobrino abogado, solo para saludar. No le conté nada, pero tomé nota mental de su disposición, de su tono. «Cualquier cosa que necesites, tía Vos, sabes que acá estoy». Y eso bastaba por ahora. Esa misma tarde Celia volvió así a mandarme fotos. Esta vez eran de lámparas. «Mire, suegra, esta es ideal para su rincón. Tiene luz cálida para que no se canse la vista». Respondí con un corazón azul como si me encantara. Pero por dentro ya sabía que ese rincón no sería mío. No porque no lo fueran a preparar, sino porque yo no pensaba dejarme este soquicaquer empujar hacia un espacio que no elegí, como si fuera una anciana dócil, esperando que le asignen su sitio. Al final del día me miré en el espejo mientras me desmaquillaba. Me observé sin compasión. Ya no era solo Florencia, la madre orgullosa, la suegra paciente, la viuda tranquila. Ahora era una mujer que se había dado cuenta de que no por ser mayor, se es menos. Y que a veces, para poner las cosas en su sitio, hay que dejar de ser ejemplar y empezar a ser implacable. Desperté con los primeros rayos del sol filtrándose entre las cortinas. Me estiré despacio sin apuro, saboreando la tranquilidad del momento. A mis años una aprende a que sean agradecer los silencios,
a disfrutar el café recién colado sin necesidad de encender la televisión ni revisar el celular al primer zumbido. Me vestí con leggings y una blusa de algodón fresca, me recogí el cabello en una trenza floja y salí al parque como cada mañana. Las vecinas ya estaban allí como siempre. María Tierra con su gorra azul y paso apurado. Hermelinda, que traía pan integral en una bolsa de tela. Y Carmen, la más parlanchina, con su termo lleno de té de hierbas. «Flor, llegaste justo a tiempo para el segundo circuito», gritó Carmen con una sonrisa. Yo aceleré el paso y me uní a ellas. Dábamos vueltas al parque charlando de todo y de nada, las noticias, los precios del supermercado, una serie mexicana que nos tenía a todas atrapadas. Nadie hablaba de enfermedades ni de achaques como muchos creen que hacen las señoras mayores. No. Nos reíamos, compartíamos recetas nuevas y cuando hacía falta también confesábamos penas. Después de la caminata pasé por la panadería de Don Beto y recogí unas conchas recién horneadas. En casa preparé un desayuno liviano y me conecté a una clase online de historia del arte latinoamericano. Hacía meses que me había inscrito en un programa para adultos mayores, gratuito ofrecido por la universidad local. Aprendí a manejar Zoom, a usar el correo, a compartir pantalla. A veces me costaba, sí, pero como decía mi madre, si la cabeza se oxida el cuerpo, la sigue. Terminada la clase, abrí el grupo de WhatsApp que teníamos con las chicas del parque. Lo habíamos bautizado con sorna y orgullo, Suegra sin miedo. Allí compartíamos memes, artículos sobre derechos, consejos legales y uno que otro audio, desahogándose cuando alguna nuera se pasaba de lista. Ese día Hermelinda había mandado un enlace sobre contratos de copropiedad. María Tierra comentó: «Esto deberías mandárselo a Celia con moño», y Carmen respondió con una carita de diablillo. Yo solo puse un discreto, pero me guardé el PDF. Nunca se sabe. Por la tarde me llamó Lucía Meneses. La conocí hace años cuando ambas militábamos en un comité vecinal que luchaba contra un proyecto de urbanización que iba tiros a destruir una reserva ecológica. Ella era abogada ya retirada, pero con una memoria afilada y una lengua aún más. Florencia dijo: «Apenas contesté. Me crucé con tu sobrina en el centro. Me contó que te mudaste con Ricardo». «¿Cómo va eso?», dudé unos segundos, pero luego respondí con calma. «Con sus bemoles, Lu. Estoy observando antes de opinar». Lucía soltó una risa seca. «Eso suena a... hay gato encerrado». No le conté todo, pero sí lo suficiente como para que entendiera el panorama. Lucía no era de las que se escandalizaban. Era de las que tomaban nota y preguntaban lo que nadie se atrevía. «¿Firmaste algo?» «No directamente. Ellos hicieron todo con su abogado. Me mostraron papeles, pero la verdad, no figuro como copropietaria». «Ajá. ¿Y tenés pruebas de eso?» «Estoy armando todo. Conversaciones, audios, mensajes». «Muy bien, Flor. Lo primero es recopilar. Y lo segundo, guardar silencio hasta tenerlo todo». Me sentí aliviada. Tener a Lucía de mi lado era como tener un escudo legal, emocional y moral. Más tarde, mientras preparaba una sopa de lentejas, me puse a pensar en cómo me veía Celia, una mujer mayor, frágil, fácilmente manipulable. Me daba gracia, porque, a diferencia de lo que ella creía, yo no era una señora que se quedaba mirando novelas y esperando visitas. No. Yo caminaba 5 kilómetros cada mañana, tomaba clases online, escribía en grupos de apoyo, cocinaba platos nuevos, entendía de contratos básicos y sabía hacer transferencias bancarias mejor que Ricardo. No necesitaba demostrarle a nadie que estaba viva y alerta, pero sí tenía claro que no iban a dejar que me empujaran hacia el rincón que ellos querían. Porque ser madre no significa ser ciega. Ser suegra no significa ser tonta.
Y ser mayor no significa ser inútil. Esa noche en el silencio de mi habitación, repasé los documentos guardados, renombré los audios y respaldé las imágenes en una carpeta secreta en la nube. La carpeta también tenía nombre, para cuando llegue el momento. Cerré la laptop con una sensación distinta. No era miedo, era determinación. Porque una mujer moderna no se define por su edad, sino por su claridad para ver lo que otros quieren ocultar. Y por la fuerza de actuar cuando nadie lo espera. La llamada con Lucía duró poco, pero bastó para encender una mecha que ya llevaba rato rozando la pólvora. Al día siguiente llegó a casa con una carpeta azul bajo el brazo y su viejo maletín de cuero. Venía con el cabello recogido en un rodete tenso, sandalias planas y una determinación que se respiraba antes de que hablara. No traía flores ni galletas. Traía leyes, estrategia y esa mirada que solo tienen las mujeres, que se han enfrentado a todo sin bajar la cabeza. Nos sentamos en la mesa del comedor. Lucía sacó su portátil y una libreta donde ya tenía apuntes. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué tenés, Florencia? Le mostré los audios que había grabado, los mensajes de WhatsApp de Celia, las fotos de los planos y los diseños, las notas que llevaba archivadas con fecha. Incluso le mostré el PDF sobre propiedad que había descargado, del grupo Suegra sin Miedo. Lucía asintió revisando todo con ojos de halcón. Esto no es prueba legal aún, pero es un excelente comienzo. Ahora necesitamos dos cosas: trazabilidad financiera y testigos indirectos. La miré sin entender del todo. Trazabilidad es seguir el dinero. Vamos a demostrar que todo lo que ellos están decorando, comprando y celebrando ha salido de tus cuentas. Y testigos indirectos. Gente que haya escuchado, visto o leído cosas que confirmen tu historia, sin que vos lo digas. Pasamos la tarde revisando mis estados bancarios. Encontramos transferencias que yo había hecho para ayudar con la casa sin saber que no tendría ningún derecho. Cada monto fue señalado y archivado con fecha. También recordé una conversación que tuve con doña Leonor, mi vecina, cuando le mencioné que Celia había insistido en que ya era hora de mudarme. Lucía sonrió. La vamos a llamar. No como testigo formal, pero sí como respaldo. Después de esa jornada se volvió rutina. Cada tarde Lucía venía a casa con su carpeta. Entre mates y té, revisábamos información, organizábamos carpetas digitales, anotábamos cronologías. Aprendí a usar aplicaciones que nunca había tocado. Me convertí en una especie de investigadora discreta de mi propia historia. Lucía decía que no íbamos a ir a juicio, al menos no todavía. Antes que legal, esto es un juicio social. Vos no querés plata. Vos querés que la verdad se sepa donde duele. Y ese donde duele fue tomando forma en una idea que surgió casi por casualidad. Carmen del grupo del parque mencionó que pronto sería el bautizo de su primer nieto. Vamos a hacer una reunión grande tipo brunch, todos invitados, familia, vecinos, el padre, la comadre, hasta la nuera que no me traga. Todas nos reímos, pero a mí se me encendió algo por dentro. Ese sería el escenario perfecto. Íntimo, pero lleno de ojos. Un entorno cálido donde una verdad inesperada cortaría el aire como cuchillo. Le conté la idea a Lucía. Ella alzó una ceja y dijo: ¿Querés hacerlo ahí? Asentí. Quiero que vean. No quiero venganza con sangre. Quiero exposición limpia. Que se les caiga la máscara sin que yo tenga que gritar. Así nació el plan de guerra. Un bautizo como trinchera, una tablet como arma y una suegra moderna como general en silencio. Empezamos a editar un video corto con fragmentos de audios, capturas de pantalla, líneas de tiempo. Todo hilado con subtítulos suaves sin escándalo. No nombres ofensivos, solo hechos. Pura evidencia, como decía Lucía.
Cuando mostras la verdad con elegancia, el que tiene la culpa se delata solo. Mientras tanto, en casa la tensión seguía. Celia seguía con su dulzura impostada, Ricardo con su distancia educada, yo con mi sonrisa de porcelana. Jugábamos todos al teatro de la armonía. Nadie sospechaba que bajo esa calma yo estaba levantando trincheras. Una tarde, mientras Celia me mostraba una alfombra turca que había comprado para que mis pies no tocaran frío en la mañana, pensé en lo irónico del gesto. Ella compraba suavidad sin saber que caminaba sobre vidrio. El día del bautizo se acercaba. Carmen me había pedido que dijera unas palabras durante el brindis. Algo lindo, Flor. Vos tenés ese don para hablar desde el corazón. Acepté. No porque quisiera robar el momento, sino porque sabía que al final de ese discurso dejaría sobre la mesa la verdad, como quien deja caer una piedra en el agua sin escándalo, pero imposible de ignorar. No era venganza. Era justicia. Y como aprendí de Lucía la justicia más efectiva, no siempre se grita en los tribunales. A veces basta con pronunciarla en voz baja, delante de quienes menos esperaban escucharla. El aroma del café recién colado llenaba la cocina cuando escuché el timbre de mensaje. Era de Celia, una foto, luego otra, y otra más. Al abrir la galería vi imágenes del cuartito que ella había mencionado con tanta dulzura los días anteriores. Ahora ya no era un simple rincón. Era una habitación decorada a todo lujo como una suite de hotel boutique. Cortinas beige, una lámpara de pie dorada, un colchón ortopédico nuevo, una manta de alpaca, una mesa de noche con una vela perfumada encima. Un texto acompañaba las fotos. Lo hicimos con amor para que te sientas cómoda y cuidada. Aquí siempre tendrás un lugar. Lo leí 3 veces. No por sorpresa, sino para entender bien el tono. No había ternura ahí, había estrategia. Ese tendrás un lugar encerraba una jaula envuelta en terciopelo. Me limité a contestar con un emoji de corazón y un «qué lindo, gracias». Actuar como si nada era más difícil de lo que imaginaba. Se necesita templanza para sonreír cuando todo dentro de ti quiere gritar. Pero había aprendido de Lucía que el silencio bien administrado es más cortante que cualquier palabra. Así que cada mañana seguía mi rutina parque charla con las chicas, clases online y una que otra videollamada con Pablo, mi sobrino abogado que ya estaba al tanto de todo lo recolectado. Ricardo, por su parte, había empezado a mostrarse más preocupado por mi mudanza. Me llamaba por las noches no para saber cómo estaba, sino para recordarme lo avanzada que estaba ya la casa y lo mucho que Celia Featech había trabajado para que me sintiera bienvenida. Una noche incluso dijo: «No queremos presionarte, mamá, pero sería bueno ir fijando una fecha para la mudanza. Así nos organizamos mejor». Tragué saliva y respondí con la misma calma que llevaba semanas entrenando. «Sí, hijo, lo entiendo. Déjame ver unas cosas esta semana y te aviso». Colgó con un «te queremos mucho» que sonó tan mecánico como una frase grabada en un buzón de voz. Esa noche dormí mal. No por miedo, sino por rabia contenida. Porque cada gesto de ellos estaba calculado. Todo envuelto en una capa de cortesía que a otros podría engañar, pero a mí ya no. El cuarto decorado no era un gesto de amor. Era un recordatorio de que yo sería una invitada perpetua. La mujer que cuidó, crió, limpió, sacrificó, ahora reducidas a una cama bien tendida y una vela con aromas a lavanda. Celia seguía enviando actualizaciones. «Hoy colgamos el cuadro que compraste en San Miguel. Queda precioso aquí. Mira qué lindo el cojín que bordó mi prima. Pensé que te gustaría. Ya puse tus libros en el estante. Quedaron divinos». Todo con ese tono de falsa dulzura que no admitía respuesta. Yo agradecía, sonreía con emojis e incluso le mandé un audio fingiendo entusiasmo.
En el fondo me daba cuenta de que jugábamos una partida distinta. Ella creía estar avanzando, ganando terreno emocional. Yo, en cambio, solo estaba ganando tiempo, porque lo más difícil no era organizar un plan, era sostener la fachada mientras el corazón ardía en silencio. El grupo Suegras sin Miedo fue un alivio esos días. Carmen me escribía a diario. «Todo bien con la trinchera». Hermelinda mandaba frases de aliento como si fueran oraciones de guerra. «Ellos no saben con quién se metieron, Flor». Incluso Lucía, poco dada acá a lo emocional, me envió un audio corto. «Respira y espera. Tu escena está cerca». Y así viví esas semanas, como actriz en una obra que detestaba pero que debía representar hasta el último acto. Con cada gesto amable, cada mueble nuevo, cada sonrisa fingida, se tejía más fino el telar del gran quiebre. Porque la paz que ellos creían haber construido no era más que una pantalla. Una calma falsa. Y a veces lo que más duele no es la guerra abierta, sino esa paz hipócrita donde todo el mundo sonríe, mientras te borran lentamente del lugar que solías llamar hogar. El sol de media mañana se filtraba entre los toldos blancos del jardín. Las mesas estaban decoradas con manteles de lino y pequeños centros de mesa con hortensias azules. Carmen, impecable con su vestido coral, iba de mesa en mesa saludando con orgullo a cada invitado. El bautizo de su nieto era más que una celebración religiosa, era un evento social, un punto de encuentro para generaciones de vecinos, familiares, conocidos y los inevitables curiosos. Yo llegué temprano. Llevaba un vestido azul oscuro y el cabello recogido en una trenza baja. Discreta pero firme. Lucía ya estaba allí sentada junto a Hermelinda y María Tierra, revisando una tablet que habíamos cargado con todo lo necesario. Nos saludamos con un gesto apenas visible. No necesitábamos palabras. Todo estaba listo. Ricardo y Celia llegaron una hora después. Ella con un vestido beige satinado, tacones finos y un peinado que gritaba: «Yo soy la esposa correcta». Él con camisa blanca abierta al cuello, relajado, seguro, como si la vida le perteneciera. Cuando me vieron fingieron sorpresa. «Mamá, no sabíamos que ibas a venir». Me acerqué y les sonreí. Carmen insistió, y no pude decirle que no. La ceremonia fue breve, cálida. El padre bendijo al niño, los padrinos lloraron, las fotos se sucedieron como ráfagas. Nadie sospechaba que entre brindis y pasteles se gestaba algo más que celebración. Fue Carmen quien me dio la palabra. Se acercó con la copa en la mano y dijo con esa voz suya que todos respetaban: «Florencia tiene algo para decir, algo importante. Escúchenla». Me levanté. Sentí el peso de las miradas. Me acomodé el vestido, tomé la tablet que Lucía me alcanzó y di un paso al frente. «Sé que este no es mi nieto». Empecé con una sonrisa suave, pero me siento agradecida de estar aquí. Porque hoy, más allá de celebrar una nueva vida, quiero hablar de otra cosa, de lo que se construye y lo que se destruye en silencio. Varias cejas se alzaron, otras bocas se fruncieron con incomodidad. Hace meses mi hijo y su esposa me invitaron a compartir su hogar. Me hablaron de unidad de familia, de cuidado. Me sentí emocionada. Dije: «Qué lindo comenzar un nuevo hogar con ellos». Me detuve. Toqué la pantalla. El primer video empezó a reproducirse. Era un audio grabado semanas atrás cuando Ricardo hablaba con su hermano. No hace falta ponerla como copropietaria. Mamá no lee esos papeles. Ella firma lo que le digas. Un murmullo recorrió las mesas. Algunos dejaron de masticar. Otros bajaron la mirada. Me dijeron que esta casa sería de todos, que yo tendría mi espacio. Toqué otra vez la pantalla. Se mostró la transferencia bancaria que hice para pagar parte del terreno. Luego otra con el concepto: compra muebles, casa nueva.
Esto dije alzando la tablet, lo pagué yo. Pero no figura mi nombre en ninguna escritura. Toqué el último archivo. Un video de Celia decorando mi cuartito diciendo: con esto ya no podrá decir que no tiene dónde quedarse. Así no molesta. Silencio. Denso. Hoy no vine a pelear. Vine a mostrar. Porque hay formas de borrar a una madre que no llevan gritos ni empujones. A veces basta con una sonrisa falsa y una firma escondida. Celia se puso de pie blanca como la leche. «¡Esto es una vergüenza! Estás manipulando todo». Ricardo intentó contenerla, pero su expresión ya no era de calma. Era de miedo. «Mamá, esto no era necesario. Hablamos en casa». «¿En qué casa, hijo?», pregunté. «La que pagué y no es mía. O el cuartito donde me ofreciste vivir como una huésped que molesta». Lucía se acercó y dejó en la mesa una carpeta con copias impresas de los documentos. «Para quien quiera comprobar. Está todo firmado». Carmen firme tomó la carpeta. «Yo sí quiero ver». Un primo murmuró: «Pero si la señora Florencia pagó todo, ¿cómo no va a figurar?». Una tía con voz quebrada dijo: qué feo esto». Ricardo tomó a Celia del brazo. Ella se soltó con brusquedad. «No pienso quedarme a ver este circo». «No es un circo», le respondió Ermelinda desde el fondo. «Es lo que muchas de nosotras callamos». La pareja se fue entre cuchicheos y miradas heladas. La puerta del jardín se cerró tras ellos con un golpe seco. Yo respiré hondo. No lloré. No grité. Solo me senté de nuevo con mis amigas. Carmen alzó su copa. Por las verdades que ya no caben bajo la alfombra. Y brindamos. En silencio. Porque a veces la dignidad no hace ruido. Solo se planta firme. Y habla. No habían pasado ni 48 horas desde el bautizo, cuando Ricardo llamó. Su voz sonaba distinta, más pausada, más medida. Usaba palabras elegidas como quien camina sobre vidrio. «Mamá, quería pedirte disculpas. No debimos manejarlo así. Celia está muy afectada. Y yo... bueno, creo que deberíamos hablar. En persona. ¿Dónde y cuándo?, pregunté, seca. Te paso a buscar mañana. Pero vendrá también nuestro abogado». Colgué sin añadir nada. El tono conciliador no me engañaba. No después de lo que vi en sus ojos cuando salió del jardín, arrastrando a Celia como un niño castigado. Lucía llegó a casa temprano al día siguiente. Se sentó conmigo en la sala y extendió sobre la mesa una carpeta de cuero. «Escucha primero. No hables hasta que terminen. Son de los que tiran anzuelos envueltos en azúcar». A las 11 en punto llegaron. Ricardo entró solo. Detrás un hombre bajo de gafas gruesas y un maletín que parecía pesar más que su cuerpo. Celia no apareció. Me alivió no verla. No sabía si mi voz resistiría sin temblar. «Este es el doctor Montenegro», dijo Ricardo. Quería que todo fuera claro y civilizado. El abogado asintió con un gesto que intentaba ser amable. Sacó unos papeles y comenzó. «Doña Florencia, mis clientes comprenden que ha habido un malentendido y desean resolverlo de forma amistosa. Están dispuestos a garantizarle una pensión mensual suficiente, gastos médicos cubiertos y una vivienda propia si lo desea. Todo a cambio de no iniciar ningún proceso legal ni reclamar derechos sobre la propiedad». «¿Una pensión?», pregunté. «A cambio de mi silencio. Lo veríamos más bien como una compensación simbólica», dijo Montenegro girando levemente la cabeza como si corrigiera una coma. «Algo que garantice paz familiar». Lucía no pudo evitar reír. Una risa seca sin alegría. Claro, paz para ellos. Para ella el olvido. Ricardo se mantuvo en silencio. Evitaba mirarme. Yo tomé aire. Pensé en el cuartito decorado en las fotos, en los mensajes, en esa sensación de ser tratada como un mueble antiguo que aún puede servir si no estorba demasiado. «No estoy interesada en pensiones», dije con claridad.
Lo que busco no es dinero, es justicia. Ricardo levantó la vista. Por un segundo lo vi como cuando era niño desorientado, torpe culpable. Pero ese niño se había ido hacía años. «Mamá, no hagas esto más difícil», murmuró. «Ya bastante expusiste todo en público. ¿Qué más querés? Quiero que sepas lo que vale una madre, que no es una carga a la que se le lanza una limosna». El abogado cerró el maletín. Su gesto cambió. «En ese caso tendremos que defendernos por otras vías». «Hágalo», dijo Lucía cruzando los brazos. «Pero no se olvide que tenemos todo documentado. Y no solo lo del bautizo, también transferencias, audios y testigos». Ricardo palideció. Se levantó. «Pensé que eras más sensata, mamá». «Y yo pensé que eras más hijo», le respondí. Cuando se fueron el aire quedó espeso. Me senté en el sillón y dejé que el silencio me envolviera. No lloré. No sentí alivio tampoco. Era una mezcla extraña de dolor y firmeza. Como caminar con una espina en el zapato, pero sin detenerse. Horas más tarde, mientras preparaba un té en la cocina, Celia llamó. No contesté. Dejó un mensaje. «Así que ahora vas de heroína. Te crees mártir. Pero no sos nada. No vas a ganar. Vos nos debes a nosotros por todo lo que hicimos». La voz sonaba distinta a la del cuartito perfumado. Era la voz de quien ha perdido el control. Lucía, que había escuchado parte del audio, comentó sin levantar la vista de su taza. «Le debemos una lección, ¿no? Una pensión». Y en ese momento lo supe. No se trataba solo de mi nombre en una escritura. Era algo más profundo. Era el derecho a no ser borrada. El derecho a existir con dignidad hasta el último día. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no estaba sola para pelearlo. El primer paso fue sencillo, casi silencioso, firmar una denuncia formal en el juzgado civil, acompañada por las pruebas que Lucía y yo habíamos recopilado con paciencia y disciplina. La carpeta era gruesa y organizada al detalle con fechas, audios, capturas de pantalla, transacciones. Y hasta las fotos del famoso cuartito decorado como si fuera una habitación de hotel barato. El funcionario que nos atendió al principio fruncía los labios como quien espera un caso menor. Pero cuando leyó el motivo de la denuncia y revisó los documentos, se le endureció el gesto. «Esto va a moverse rápido», dijo. «Aquí hay dolo». En menos de una semana la noticia circulaba en redes. No porque yo la hiciera pública, sino porque alguien quizás, alguna invitada al bautizo con el celular bien ágil, había grabado parte de mi discurso y lo subió con un título directo. Señora revela cómo su hijo la estafó con una casa que ella misma pagó. En 2 días el video tenía miles de reproducciones. La indignación fue inmediata. Mujeres mayores, jóvenes, hombres que habían vivido algo similar, todos comentaban con furia o conmovidos. Algunas frases se repetían. «Me pasó lo mismo con mi hija. ¡Qué valiente esta señora! Esto también es violencia». Mientras tanto, Ricardo comenzó a sentir la presión donde más le dolía en su trabajo. Era jefe de proyectos en una constructora mediana, donde la imagen de confiabilidad y buena reputación era clave. Un cliente importante se retiró del trato citando dudas éticas. La empresa lo suspendió temporalmente mientras se evaluaba el impacto reputacional. Yo no celebraba, pero tampoco lo lamento. Celia, en cambio, reaccionó como fiera herida. No bastándole con llamarme directamente, comenzó a buscar a mis amigas del parque. Se acercó a Hermelinda con voz melosa. «Sé que Florencia está muy confundida. ¿Podrías hablar con ella? ¿Está manipulada por esa Lucía?» Hermelinda le respondió con una frase simple. «No estamos confundidas. Estamos despiertas». También intentó con Carmen. Le envió un ramo de flores con una tarjeta. «Las verdaderas amigas buscan la paz, no la división». Carmen me mandó una foto del ramo con una nota que decía «Flores que huelen a miedo». Pero lo que terminó de quebrar su estrategia
fue la aparición del juez Robles. Un hombre de 60 y pocos años con la mirada afilada, de quien ha visto demasiados engaños, y la paciencia de quien ya no tolera teatros. Cuando lo conocimos en la primera audiencia preliminar, Lucía lo saludó con respeto contenido. Dicen que es duro, pero justo me susurró. No le gusta que lo tomen por tonto. El juez hojeó los documentos en silencio sin levantar la vista, hasta que llegó al extracto bancario donde figuraban mis transferencias. «Esta cuenta está a su nombre, señora. Florencia, ¿sí? Señor juez. Y si desea, tengo los recibos físicos también. No será necesario por ahora», respondió y miró directamente a Ricardo, que se revolvía incómodo en el asiento. «Pero le recomiendo que no subestime la memoria de una madre». Celia intentó intervenir. «Su señoría, esto ha sido una gran confusión. Florencia no está bien de ánimo. Ha malinterpretado. Usted es la parte demandada». «Soy la esposa de Ricardo. Entonces le recomiendo que no hable más, por la señora demandante. Este tribunal sí la escucha». Aquel día no hubo resolución, pero el silencio que quedó al salir de la sala decía mucho. En el pasillo varias mujeres se me acercaron en voz baja. «Gracias por animarse. Yo también tengo miedo, pero ya no tanto». «No está sola». Y no lo estaba. Por primera vez en años sentía que no hablaba solo por mí, sino por muchas. Por las que tenían miedo, por las que ya no estaban, y por las que empezaban hoy a despertar. El proceso apenas comenzaba. Pero la culpa ya no era mía. Nunca lo fue. El día del juicio amaneció nublado, como si el cielo también contuviera la respiración. Me vestí con calma, blusa blanca, almidonada, pantalón oscuro, cabello recogido con una peineta de nácar que había sido de mi madre. No era un atuendo de combate, pero tampoco de sumisión. Era el uniforme de una mujer que ya no tenía miedo de ser vista. Lucía llegó puntual, impecable, con una carpeta nueva bajo el brazo, y esa energía suya que parecía una mezcla de estrategia y ternura. Antes de entrar a la sala me tomó del brazo y susurró: «Hoy no vamos a ganar por venganza. Vamos a ganar por memoria». La audiencia comenzó puntual. El juez Robles, con su rostro severo y su voz pausada, tomó asiento mientras las partes nos ubicábamos. Ricardo parecía más viejo que nunca. El traje le colgaba en los hombros y evitaba mirar al público. Celia, en cambio, mantenía el mentón alto como si aún pudiera controlar el guión. Lucía abrió su presentación con una claridad que cortaba como navaja. Expuso las fechas, las transferencias, los audios con frases textuales, esa en la que Ricardo decía que no figure su nombre así, no reclama nada después, y mostró incluso el mensaje donde Celia sugería que me dieran un cuartito con vista al patio trasero. Cuando el juez pidió la palabra a la defensa, el abogado de Ricardo intentó suavizar todo. «No hubo dolo, señoría. Solo un malentendido familiar, un conflicto doméstico no judicial». Pero Robles lo interrumpió sin levantar la voz. «Los conflictos domésticos no suelen incluir engaños financieros y manipulación emocional de esta magnitud». Ricardo pidió hablar. Se levantó con una mezcla de pena y arrogancia que me resultó familiar. «Su señoría, esto me duele más de lo que puedo explicar. Yo solo quería proteger a mi madre. Ella estaba vulnerable. Vivía sola y nosotros queríamos ofrecerle estabilidad. Tal vez cometimos errores, pero siempre desde el amor». Lucía se quedó quieta. Sabía que esa parte me correspondía solo a mí. Así que me puse de pie. «Desde el amor», pregunté sin ironía, pero con la voz firme. «El amor no esconde escrituras. No convierte a una madre en carga ni le regala cuartitos. No le dice: la casa es nuestra cuando fue ella quien la pagó. Lo que usted quería era control, no cuidado.
Y yo no estoy aquí por rencor. Estoy aquí para que se sepa la verdad. El juez asintió sin añadir nada. Pasaron unos segundos pesados hasta que dictó sentencia. Este tribunal declara probados los hechos. Se ordena la restitución inmediata del dinero invertido por la señora Florencia Vargas en la compra del inmueble, así como una compensación por daño moral y patrimonial. La suma total deberá ser abonada en un plazo no mayor a 90 días. Celia soltó un suspiro agudo. Ricardo se derrumbó sobre el banco. Su abogado pidió hablar de apelación, pero el juez solo respondió: están en su derecho, pero les sugiero que evalúen el costo emocional antes de continuar este camino. Al salir, varias personas que estaban como público se acercaron en silencio. Una mujer mayor con los ojos húmedos me tocó el brazo. Usted no sabe lo que significa esto para muchas de nosotras. Sí, lo sé, le respondí. Por eso vine. Ricardo me alcanzó en el pasillo. Ya no llevaba el aire de superioridad, solo ese tono derrotado, de quien no entiende cómo terminó siendo el villano de su propia historia. Mamá, aún estás a tiempo de parar esto. Podemos resolverlo entre nosotros. Lo miré. Por un segundo, imaginé al niño que fui a buscar cuando se caía en el parque, al joven que me pedía consejos antes de sus entrevistas, al hombre que me prometió cuidarme siempre. Hijo, no soy yo quien empezó esto. Solo lo terminé. Y me alejé. Sin rencor, sin orgullo, solo con la dignidad intacta. Porque en ese juicio más allá del dinero, lo que se restituyó fue mi voz. Y esa nadie la volvería a callar. El silencio que siguió al juicio no fue alivio, sino un eco prolongado. No hubo llamadas ni mensajes, tampoco flores ni disculpas a medias. Durante semanas el teléfono permaneció mudo, y yo también. No era que esperara que Ricardo viniera el arrepentido, pero una parte mía, la más vieja, la más madre, aún guardaba la tonta esperanza de que el vínculo pudiera sobrevivir a tanto. Esa esperanza murió el día que él apareció en la puerta. No llamó antes. Se presentó de golpe con una caja en las manos y la mirada helada. Lucía estaba conmigo tomando café. Me levanté con calma, abrí la puerta sin sonreír. «Vengo a dejarte tus cosas», dijo sin rodeos. «Mis cosas. Cartas, fotos, algunos papeles que aún tenías guardados en casa. No queremos conservar nada». Lucía se levantó discreta. «Voy a darte privacidad», me dijo bajito antes de retirarse a la cocina. Ricardo dejó la caja sobre la mesa del comedor. No se sentó. «¿Eso es todo?», le pregunté. «No, quiero que sepas que para mí estás muerta». El golpe fue seco, como un portazo en el pecho, pero no reaccioné de inmediato. Lo miré con una mezcla de tristeza y claridad. Por haber dicho la verdad, por haber destruido a la familia, por exponerme, humillarme, convertir todo en un espectáculo. Ricardo. Respiré hondo buscando las palabras justas. Ustedes eligieron el dinero. Yo elegí la verdad. Él dio un paso atrás, como si esas palabras pesaran más que todo lo anterior. Siempre fuiste buena para los discursos, pero pésima para perdonar. Y tú fuiste bueno para mentir, pero no para sostener consecuencias. No gritamos, no lloramos. Solo nos miramos como dos desconocidos que alguna vez compartieron algo. «No me busques más», dijo antes de salir. No planeaba hacerlo. Cuando cerré la puerta sentí el temblor llegar desde el estómago. Me dejé caer en la silla. Lucía volvió con una taza tibia sin decir nada. La tomó entre mis manos y ahí por fin lloré. No por él, sino por todo lo que representaba. La ruptura no fue solo con mi hijo. Fue con la idea de maternidad que me enseñaron esa, donde se tolera todo. Se calla todo. Se perdona todo por el simple hecho de haber parido. Esa idea murió ese día. Después de unas horas abrí la caja. Entre papeles sin importancia,
y fotos arrugadas encontré una carta antigua. Era mía, escrita cuando Ricardo tenía 15 años. Le hablaba de la vida de no traicionar su conciencia, de elegir siempre lo correcto, aunque doliera. La leí en voz baja. Al terminar sonreí con melancolía, lo que él olvidó. Yo aún lo recordaba. Y esa memoria era mía, y valía más que cualquier reconciliación vacía. Esa noche antes de dormir escribí una línea en mi diario. Hoy mi hijo se fue. Pero yo me quedé. Me quedé con la verdad, con mi nombre completo, con la certeza de que el amor no debe doler, ni arrastrarse, ni callarse. Me quedé conmigo. Y eso, después de todo, era suficiente. El departamento no era grande, pero era mío. En cuanto crucé la puerta con las llaves en la mano, sentí algo que no había experimentado en años: pertenencia sin condiciones. No tenía vista al parque, ni ascensor moderno, ni esos acabados brillantes que tanto le gustaban a Celia. Pero tenía ventanas por donde entraba el sol de la tarde, una cocina pequeña con olor a madera nueva, y silencio. Un silencio amable de esos que no juzgan. Lo decoré a mi ritmo. Un sillón azul oscuro que encontré en rebaja, una alfombra tejida por mujeres del sur, libros usados, plantas que me regalaron mis amigas del parque. En una esquina puse el escritorio que usaba para mis clases online, y sobre él una taza de cerámica con una frase que me regaló Lucía. No se jubila quien aún tiene voz. Volví a enseñar. Esta vez no solo recetas y trucos de cocina, sino también derechos básicos para adultos mayores. Uso de tecnología para quienes aún temían al teléfono, inteligente, defensa personal emocional. El centro vecinal me ofreció una sala una vez por semana, y sin darme cuenta, los martes a las 5 se llenaron de mujeres con canas, nietas, adolescentes y hasta algún padre divorciado, buscando entender cómo apoyar a su madre. Me convertí sin quererlo en referente. Y no porque supiera más que nadie, sino porque ya no tenía miedo de hablar. Eso al parecer era revolucionario. Una tarde, mientras salía del mercado con mis bolsas de tela, me encontré con doña Carmen. Llevaba una carpeta bajo el brazo y los labios pintados de rojo vino. «Flor, ven, quiero mostrarte algo», me dijo. Entramos a su casa, donde el retrato de su difunto esposo seguía colgado en la sala. Me llevó al comedor donde varias mujeres estaban reunidas, Hermelinda, María Tierra, y hasta una nieta de Carmen, que estaba armando una cartelera. En el centro de la mesa había varias fotos impresas en papel grueso, mujeres mayores haciendo cosas distintas. Una en una bici, otra dando una charla, otra protestando frente al municipio. Y entre ellas, yo. «¿Qué es esto?», pregunté sin poder evitar el sonrojo. «Es nuestro mural para el centro cultural», dijo Carmen emocionada. «Se va a llamar Abuelas Valientes también existen». Me reí largo, como hace tiempo no lo hacía. ¿Y quién eligió esa frase? La nieta de Hermelinda. Dijo que está harta de escuchar que las abuelas son solo dulces o amargadas, que tú eras otra cosa. Las miré. Todas sonreían. Ninguna tenía nada que probar, pero todas estábamos ahí, celebrándonos como si hubiéramos sobrevivido a una guerra secreta. Y quizás era así. Antes de irme, Carmen me entregó una copia enmarcada de la foto, yo hablando con las manos alzadas durante el juicio. La imagen no capturaba dolor, sino determinación. «Ponla donde quieras, Flor, pero no la escondas». Esa noche al llegar a casa la colgué en la entrada. No por vanidad, sino por memoria. Por todas las veces que me hicieron sentir invisible. Por cada mujer que aún cree que está sola. Mientras me preparaba una taza de té, mi celular vibró. Era un mensaje del grupo Suegra sin Miedo. Hermelinda había compartido una foto del mural con la frase «Florencia inauguró una etapa».
Nosotras la seguimos. Y ahí, entre el vapor del agua caliente y el rumor de la calle, entendí que el renacer no llega como un trueno. Llega así, con pasos firmes, con manos amigas, con la certeza de que esta vida, la mía, por fin me pertenece. Cuando Lucía me propuso escribir el libro, dudé. Y si nadie lo lee, le dije entre sorbos de café y risas nerviosas. Pero ella, con esa mirada que no necesita alzar la voz, me respondió: no importa cuántas lo lean, importa que esté escrito, que quede, que sirva. Y así empezamos. Nos sentamos cada jueves por la tarde en su comedor lleno de papeles y tazas, a medio vaciar, a ordenar recuerdos, rabias, aprendizajes. Lo titulamos Nunca es tarde para defenderse. No era un libro de derecho ni una autobiografía exacta. Era una mezcla de vivencias, consejos legales, frases que nos sostuvieron en días duros y voces de otras mujeres que habían pasado por lo mismo y no lo habían contado. Lo lanzamos de forma modesta con ayuda del Centro Cultural y una editorial pequeña que creyó en nosotras. El día de la presentación el auditorio estaba lleno. Algunas asistentes llegaron con sus hijas, otras con bastones o con pañuelos que hablaban de batallas internas. Una mujer de pelo blanco sentada en la primera fila se me acercó al final y me susurró: «Florencia, hoy decidí irme de la casa de mi hijo». Me gritó por última vez esta mañana. Leyéndote supe que no estoy loca. Y entonces supe que el libro ya había cumplido su propósito. Durante las semanas siguientes empezaron a llegar mensajes desde lugares que apenas conocía, pueblitos del altiplano, barrios, en las afueras de Lima, caseríos escondidos en el sur de México. Mujeres que no se animaban aún a hablar, pero que se escribían. Gracias por poner en palabras lo que sentimos. Gracias por no quedarte callada. Una radio comunitaria nos invitó a leer fragmentos. Una universidad nos pidió copias para un curso de género. Incluso un nieto, conmovido por lo que leyó, organizó un homenaje sorpresa para su abuela. Yo, que tantos años creí que mi rol era solo el de servirte, sostener llantos ajenos, ser la madre de... o la suegra, de ahora tenía nombre, voz y eco. Una tarde, mientras regaba mis plantas y el sol se colaba por la ventana, abrí una carta escrita a la mano. Venía sin remitente, pero terminaba con una frase subrayada en rojo. Después de tantos años cuidando a todos, decidí cuidarme a mí. Y fue la mejor decisión de mi vida. Sonreí, porque esas palabras eran mías, pero ya no solo mías. Ahora eran de todas.